Hola, ¿cómo estáis? Yo estoy muerto de calor. Hace muchísimo calor en Barcelona, por favor. El verano tiene que acabar ya. Bueno, estáis viendo el canal de Orchard Spanish, que es un canal de español para estudiantes de nivel intermedio o para autodidactas, ¿vale? ¿Por qué es bueno para autodidactas? Bueno, pues porque ofrezco las transcripciones de todos los vídeos en mi Patreon y también ofrezco las traducciones paralelas al inglés de todos los videopodcasts que hago. Además, también hago análisis gramaticales, os pongo ejercicios y, para aquellos más premium, ofrezco correcciones personalizadas de vuestros textos o vuestras grabaciones. Así que, si os interesan todas estas ventajas, podéis acceder a mi Patreon, que lo tenéis en la descripción del vídeo. También el podcast se encuentra disponible en Spotify, en Apple Podcast y... ¿y qué? Ah, que tengo Instagram y un café. Pero bueno, vamos a empezar con el video podcast de hoy. Yo quería decir algo más, pero no me acuerdo qué era. Bueno, da igual. Hoy voy a responder a una de las preguntas más conflictivas del español, que es la diferencia entre preguntar y pedir. Muchas lenguas no distinguen entre preguntar y pedir, como por ejemplo en inglés, to ask, en francés, demander, y en italiano, chiedere. Pero hay otras lenguas en las que sí que se hace esta distinción. Por ejemplo, en sueco tenemos att fråga, que significa preguntar, y att be, que significa pedir. Otras lenguas que distinguen la diferencia entre pedir y preguntar son, por ejemplo, el chino. Preguntar se dice 问一个问题 y pedir significa 让人做什么. También en ruso, por ejemplo, preguntar es spрашивать o спросить y pedir es просить o попросить. Pero para aquellas personas que no tengan esta distinción en su lengua materna o sí que la tengan pero yo no lo conozca en sus lenguas maternas, voy a hacer este video podcast en el que os voy a explicar cuál es la diferencia principal entre preguntar y pedir. Vamos a ver con qué palabras se utiliza preguntar y con qué palabras se utiliza pedir y vamos a poner muchos ejemplos. Así que vamos a empezar. La diferencia principal entre preguntar y pedir es que preguntar significa hacer una pregunta que espera una respuesta que contiene información. Cuando preguntamos algo, esperamos recibir información, conocimiento, algo abstracto que no se puede tocar. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu helado favorito? Estos son dos preguntas porque ¿cuántos años tienes? Necesita una respuesta que es información. Tengo 22 años. ¿Cuál es tu helado favorito? Es una información que tiene que ver contigo. Mi helado favorito es el de vainilla. Eso es una información que yo te estoy dando. Mientras que pedir es un verbo que utilizamos cuando necesitamos que la persona haga una acción física. Necesitamos una respuesta física que implica que alguien se mueva o que alguien nos dé un objeto, ¿vale? Siempre es algo tangible, algo que se puede tocar. Por ejemplo, te pido que cierres la puerta. Si te pido que cierres la puerta, esto implica que tú tienes que ir hasta la puerta y cerrarla. Es decir, implica una acción física. Y también podemos decir, por ejemplo, te pido un libro, lo cual significa que tú tienes que ir físicamente a por un libro y dármelo. Es muy importante recordar que preguntar y pedir no suelen utilizar preposición después, ¿vale? Muchos alumnos traducen to ask for something como pedir por o preguntar por, pero en la mayoría de los casos no hace falta utilizar por, excepto en uno, pero ya lo veremos más adelante. Vamos ahora a analizar los dos verbos por separado. Vamos a empezar con preguntar. Como hemos dicho, preguntar significa obtener una información o un conocimiento abstracto, ¿vale? El verbo preguntar se puede utilizar en 4 ocasiones diferentes. Primera situación, seguido de un sustantivo. Por ejemplo, ayer una señora mayor me preguntó la hora. Yesterday an old lady asked me the time. En general, es de mala educación preguntar la edad de la gente. It's generally considered rude to ask people's age. El entrevistador le preguntó a Emmanuel sus expectativas salariales. The interviewer asked Emmanuel about his salary expectations.
En estos 3 ejemplos vemos que tanto la hora como la edad como las expectativas salariales es una información que el interlocutor está intentando averiguar. La segunda situación en la que utilizamos preguntar es seguido de palabras interrogativas, como por ejemplo qué, cómo, cuándo, quién, dónde, etc. Si os dais cuenta, estas palabras sirven para extraer información. ¿Cómo? Es una información sobre la manera. ¿Quién? Una información sobre la persona. ¿Cuándo? Una información sobre el tiempo. De hecho, vamos a coger las 3 frases anteriores y vamos a transformarlas con pronombres de este tipo. Ayer una señora mayor me preguntó qué hora era. Yesterday an old lady asked me what the time was. En general es de mala educación preguntarle a la gente qué edad tiene. It is generally considered rude to ask people how old they are. El entrevistador le preguntó a Emmanuel cuáles eran sus expectativas salariales. The interviewer asked Emmanuel what his salary expectations were. Vamos a la tercera situación. En esta situación se puede utilizar el verbo preguntar seguido o bien de una pregunta que necesita una respuesta de sí o no, o bien una pregunta que te hace elegir entre 2 o más opciones. Por ejemplo, ¿quieres ir al cine? Es una pregunta que se responde con sí o no. Entonces podemos decir, me ha preguntado si quiero ir al cine. ¿Fuiste a la manifestación del sábado? Esta pregunta también puede responderse con sí o con no. Entonces, si utilizamos el verbo preguntar, diremos, me preguntó si fui a la manifestación del sábado. Por último, si yo pregunto, ¿quieres té o café? Te estoy dando a elegir entre 2 opciones. Por lo tanto, si transformo esta pregunta con el verbo preguntar, diré, me preguntó si quería té o café. Y por último, vamos a ir a la última situación, que es la única situación en la que utilizamos preguntar con la preposición por. Hemos dicho antes que normalmente no se utiliza la preposición por con el verbo preguntar, excepto en un par de situaciones, que son las siguientes. Para preguntar por el estado de alguien o algo, para preguntar cómo algo está o cómo alguien está. Por ejemplo, el jueves vi a Manuel y me preguntó por ti. I saw Manuel on Thursday and he asked me about you. He asked me how you're doing. Voy a llamar al banco para preguntar por el préstamo porque todavía no me ha llegado. I am going to call the bank to ask them about the loan because I haven't received it yet. La otra situación en la que podemos utilizar preguntar por es en el contexto de una llamada telefónica, para decir que estamos buscando a alguien en concreto. Por ejemplo, hola, buenos días. Pregunto por Sergio. Good morning. I'm calling for Sergio. Y ahora vamos a ver los usos del verbo pedir. El primero es el verbo pedir seguido de un sustantivo, que como hemos dicho antes implica que alguien tiene que hacer algo con su cuerpo, tiene que conseguir un objeto o tiene que moverse para realizar una acción. Por ejemplo, pedir dinero, pedir un consejo, pedir ayuda, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Cristina me ha pedido ayuda para la mudanza. Cristina asked me for help with her moving. Esto requiere que yo haga algo, que me mueva para ayudarle con la mudanza. Carlos le ha pedido un aumento de sueldo a su jefe. Carlos asked his boss for a pay rise. Esto requiere que el jefe haga un cambio físico, que pase de pagar una cantidad de dinero a otra. Luis me ha pedido dinero. Luis asked me for money. En este caso, yo tengo que darle dinero a Luis. Requiere una acción física por mi parte o la entrega de un objeto. Y la segunda situación en la que utilizamos el verbo pedir es probablemente la situación un poco más complicada porque requiere el uso del subjuntivo como verbo de petición, ¿vale? Es muy común que los alumnos digan me ha pedido de hacer algo o me ha pedido hacer algo, pero esto no suena del todo bien. La estructura requerida aquí es pedir más que más subjuntivo. Y vamos a ir un paso más allá, porque sabéis que el subjuntivo tiene 2 formas, el subjuntivo presente y el subjuntivo pasado. ¿Cuándo utilizamos el subjuntivo presente?
cuando el verbo anterior, el verbo de petición, en este caso pedir, está en presente o en perfecto. Cuando tengamos el verbo pedir en presente, pido o ha pedido, que esto parece un pasado pero realmente ha pedido, tiene un verbo en presente que es el verbo haber más un participio. Y si el verbo pedir está en pasado, como pidió, pedía o en condicional, pediría, entonces utilizaremos el verbo en subjuntivo pasado. Vamos a transformar las frases anteriores tanto al subjuntivo presente como al subjuntivo pasado para ilustrar este fenómeno. Cristina me ha pedido que le ayude con la mudanza. Ha pedido es un verbo en perfecto formado por el presente de haber más un participio, por eso utilizamos el subjuntivo presente, ayude. ¿Qué pasa si aquí ponemos el verbo en pasado? Cristina me pidió que le ayudara con la mudanza. Pidió es pasado de indicativo, es decir, indefinido, por lo tanto tenemos que utilizar el subjuntivo en pasado también. Carlos le ha pedido a su jefe que le aumente el sueldo. O Carlos le pidió a su jefe que le aumentara el sueldo. Y por último, Luis me ha pedido que le deje dinero o Luis me pidió que le dejara dinero. Y ahora que ya hemos visto todos los usos de preguntar y de pedir, voy a decir que hay dos pequeñas excepciones. Antes hemos dicho que para recibir información utilizamos el verbo preguntar, como preguntar la edad, preguntar el color de algo, preguntar cuál es la comida favorita de alguien. Pero el verbo to ask for information en español no es preguntar información, sino pedir información. ¿Y por qué es esto? Es porque si yo te pido información sobre algo, requiero que tú hagas la acción física de hablar conmigo y explicarme algo. Pedir información no es una pregunta. ¿Y cómo se dice to ask a question en Spanish? Debería ser preguntar una pregunta, pero no. Eso sería un error. Decimos hacer una pregunta. Espero que los contenidos de este video podcast estén claros. Os recomiendo volver a verlo muchas veces para afianzar poco a poco los conocimientos. Si tenéis cualquier pregunta me podéis preguntar y si no, nos vemos en el siguiente video podcast. ¡Chao!